Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Señor, permíteme ser fiel a tu palabra, Señor, predicar de tu Hijo, del abominado y el despreciado de todas las naciones, Señor. Pero Él va a ser exaltado y glorificado por ti mismo. Quedamos en tus manos, que el bendito Espíritu de Dios nos dirija, nos gobierne cada palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermano. Listo, hermanos, el sermón se llama el menospreciado y abominado. Hermanos, estas palabras, esta parte de Isaías, son palabras dirigidas de Dios el Padre a su Hijo unigénito. Él anuncia implícitamente la venida de Jesucristo al mundo, en donde sería menospreciado y abominado. ¿Por quiénes, hermano? Por los líderes judíos, rechazado por el pueblo, entregado a los romanos para ser crucificado. Sin embargo, después de eso, de su humillación, Él sería exaltado a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, hoy tenemos que saber, y todos lo sabemos, que el mundo desprecia y abomina a Cristo, hermano. El mundo abomina a Cristo. El mundo no ama a Cristo. El mundo, cuando celebra Navidad, no está honrando al Salvador. Cuando lo celebra un pagano, cuando lo celebra un ateo, cuando lo celebra la iglesia de Roma. El mundo es enemigo de Cristo, hermano. Todo el tiempo es enemigo de Cristo y pretenden, entre comillas, hacer paz un 24 de diciembre. El mundo abomina y desprecia a Jesucristo. Menosprecia su persona, su mensaje, su ley, su camino exclusivo de salvación, su señorío y sobre todo su gobierno, hermanos. Eso es lo que el mundo desprecia. Todo lo que Cristo vino a hacer, lo que es Cristo, lo que Él representa, lo que habló, lo que demanda, hermanos. El mundo desprecia eso, hermanos. El mundo no quiere ese Cristo, no quiere ese Redentor, no quiere ese Rey. No quieren que reine sobre ellos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver el contexto, pero se llama el Padre hablando. Porque estas palabras, como les decía al principio, son del Padre hacia el Hijo. Son palabras del Padre hacia el Hijo. En el segundo capítulo vamos a ver al Hijo menospreciado y abominado. Y en el tercer capítulo, el Hijo exaltado, hermanos. Primer capítulo, el Padre hablando. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo. Se refiere aquí al Padre. Quien habla es Dios Padre. Él se describe aquí como el Redentor de Israel, el Santo suyo, el Santo de Israel. Y se dirigen a su Hijo Jesucristo, a su unigénito. John Gill dice acá, el Redentor, Jehová, Redentor de Israel y Santo suyo, son títulos del Padre, Jehová, quien existe por sí mismo y de quien todos tienen su ser. Redentor de Israel, involucrado con su Hijo en la redención de su pueblo, en la concepción, establecimiento y realización. O sea, Cristo también es llamado el Redentor, pero aquí el Padre es llamado el Redentor porque Él está involucrado en la redención con su Hijo. El Santo suyo, dice, o el Santo de Israel, el santificador de ellos, junto al bendito Espíritu que habla estas palabras, porque es el Espíritu Santo, pero se refiere al Padre, el Santo suyo. Y esas palabras no se dirigen al profeta Isaías, como dicen algunos, ni a los judíos, como dicen otros, sino directamente a Cristo. Vamos a leer un poco el contexto, hermano. En el primer capítulo vamos a leer algo del contexto. Vamos a leer todo el capítulo, de hecho. El capítulo 49 de Isaías. Vamos a ver que en el verso 1 y 6 nos muestra que el Padre habla sobre la incredulidad y rechazo de los judíos y el llamado a los gentiles. Leámoslo.
Es el Padre hablando. Esas mismas palabras que dijo en la cita base, también las dice en el resto del capítulo. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde entrañas de mi madre, tuvo mi nombre, memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, estas ya son palabras del profeta, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, ya son otras palabras del Señor, y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hermano. Hermanos, el autor de la redención, dice aquí Matthew Henry, muestra la autoridad para su obra. O sea, el autor mencionado como si fuera, refiriéndonos al Padre como el autor de la redención. La espada de la palabra mata las concupiscencias de su pueblo y todo lo que sea enemistad con ellos. Sus flechas agudas hieren la conciencia, pero todas estas heridas son sanadas cuando el pecador ruega orando por misericordia. Pero hasta el Redentor, que habló como nunca hombre alguno ha hablado, a menudo parecía sufrir en vano. Aquí son palabras de Isaías que dice que en vano le ha hablado Israel. Pero a Cristo también le pasó muchas veces. Si Jacob no fuera traído de vuelta a Dios e Israel no fuera reunido, aún así Cristo será glorioso. Esta promesa está prácticamente cumplida en el llamamiento a los gentiles. Los hombres perecen por las tinieblas, pero Cristo ilumina a los hombres y así los hace santos y felices. Entonces, hermano, aquí primero se habla del rechazo de la incredulidad de Israel y el llamado a los gentiles. Leamos la siguiente parte. En el verso 7 al 12 nos muestra la venida de Cristo al mundo, hermanos. Y arranca con la cita base del capítulo del sermón de hoy. ¿Para qué viene Cristo al mundo? Bueno, para dar la salvación, para dar gracia a los gentiles, aunque vino, hermanos, menospreciado y abominado. Leamos. Así ha dicho Jehová, desde el verso 7 voy a leer. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Esto es la extensión del evangelio, hermano. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, está hablando de los gentiles, de todos nosotros, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Hermanos, el Padre es el Señor, aquí lo nombra como Jehová, Redentor y el Santo de Israel, que envía a su Hijo para ser el Redentor, ya les mencioné al principio. Pero hermano, el hombre a quien vino a salvar desprecia a Cristo, lo despreció. Se sometió, sin embargo, Cristo por nuestra salvación y por nuestra redención. Cristo, dice Matthew Henry acá, es prenda de todas las bendiciones del pacto. Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo. La misericordia perdonadora es liberación de la maldición de la ley. La gracia que renueva es liberación del dominio del pecado.
ambas son de Cristo. Dice a los que están en tinieblas, mostraos, no solo vean, sino sean vistos para gloria de Dios y consuelo propio. Los que siguen cerca la dirección divina pueden esperar consuelo divino. Aunque hay dificultades en el camino al cielo, la gracia nos llevará por encima de ellas. Las montañas convertirá en camino. Hermanos, aquí se ve, hermanos, la libre invitación a la libre gracia, a las promesas de Dios, y es un aliento a venir al Evangelio, hermanos. En el verso 13 al 26, no lo voy a leer todo, nos habla de la expansión del reino de Cristo, hermano. Ya vino, acuérdense, hay tres partes en este capítulo, o yo lo dividí en tres partes más bien. La primera, rechazo de los judíos. La segunda, que es lo que acabamos de leer, la venida de Cristo. Y la tercera, después de esa venida, la expansión del reino de Cristo, su crecimiento y la liberación de su pueblo de la esclavitud. Hermanos, le voy a leer partes, no le voy a leer todo. Por ejemplo, en el verso 13 dice: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Dice en el verso 14, la parte final: aunque se olvide de ella, yo nunca me olvidaré de ti. Está hablando de la promesa a la casa de Israel. Dice en el verso 18: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serán ceñida como novia. Está hablando de la iglesia. Vamos al verso 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones. Habla de la extensión del evangelio. Y a los pueblos le levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Está hablando del pueblo de Dios. Sigue diciendo: reyes serán tus ayos, es decir, tus guías, y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies. Sigue hablando, por ejemplo, en el verso 24 dice: será quitado el botín al valiente. Está hablando esto tiene que ver con la liberación del yugo del diablo. Será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado el valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Sigue diciendo al final del verso 26: y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces, hermano, esta es la extensión del reino de Cristo. Después de que Cristo viene, es la extensión a todo el mundo, a todas las naciones, porque dice la Biblia que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Miren lo que dice Matthew Henry acá: que haya gozo universal, porque Dios tendrá misericordia del afligido debido a su compasión. Y también de su afligido debido a su pacto. No tenemos razones para cuestionar su promesa y gracia más que la que tengamos para cuestionar su providencia y justicia. Pongamos diligencia para asegurar nuestra vocación y elección, y regocijémonos en la esperanza y la gloria de Dios. Se dirige a Sión como a viuda afligida, desposeída de sus hijos. Las gentes se juntan a ella y vienen a consolarla. Hay veces que la iglesia es devastada y son pocos en número, pero sus desolaciones no durarán para siempre, hermanos, y Dios la reparará. Príncipes, dice acá, protegerán la iglesia. Se manifestará que Dios es el soberano Señor de todo. El cautivo será librado del tirano. Vemos a Satanás privado de su presa. Está hablando de Satanás, encadenado, echado al abismo, y todas las potestades que se habían reunido para esclavizar, perseguir y corromper la iglesia son destruidas. Que toda la tierra sepa que Jehová es nuestro Salvador y Redentor, el fuerte de Jacob. Si usted es premilenial, lo va a entender en el reino de Cristo, cuando Cristo venga. Si usted es postmilenial, como era Matthew Henry, lo va a entender en la época dorada de la iglesia, cuando Satanás
también sea atado, pero va a ser en esta tierra antes de que Cristo venga. No importa, hermano, el caso es que se va a cumplir. Téngalo por seguro. Dios el Padre, hermanos, Jehová, el Redentor de Israel, el Santo de Israel, habló de la redención de su pueblo con su Hijo en la tierra. O sea, cuando dijo que se cumple es cuando ya todos, absolutamente todos se rindan a Cristo, lo que estoy diciendo. Cuando la tierra sea completamente sometida a Cristo. Habló de la redención, el Padre, de su pueblo con su Hijo en la tierra, de su concepción, establecimiento, realización y expansión de su obra gloriosa. Entonces, hermanos, el Señor habla estas palabras, es quien las dice, habla de que envía a su Hijo. Pero miremos aquí en este segundo capítulo al Hijo cuando viene menospreciado y abominado, hermano. Y este es el corazón del sermón. Menospreciado y abominado. Dice, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Tremendas palabras para describir a Cristo. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Ya vamos a ver. Dice John Hill, al menospreciado de alma, a quien los judíos despreciaron por su familia, o sea, de quien él venía, por su parentesco, educación, doctrinas, discípulos que lo seguían, y porque su reino no era de este mundo. Fue despreciado de alma. Algunas traducciones dicen a quien el alma desprecia, o despreciado en el alma, es decir, despreciado de corazón, como lo fue Cristo cuando vino. Despreciado. O hay otros que traducen a quien desprecia su alma, es decir, Cristo mismo despreciando su propia vida. Despreció su vida hasta la muerte. Como hizo Cristo con la suya, por el bien de su pueblo, por el cual entregó libremente su vida e hizo su alma ofrenda por el pecado. Sigue diciendo la cita, al abominado de las naciones. Por un lado, hermanos, la nación judía aborrecía a Cristo, todos lo sabemos cuando Él vino. Esperaban otro tipo de rey. Aborrecían su persona, doctrina, yo les decía milagros. Lo odiaban y no querían que los gobernara. Lo persiguieron e intentaron matarlo. Al final lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Hermanos, al siervo de los tiranos. Tremendas esas palabras. Yo cuando escucho eso digo, Cristo, el Rey de Reyes, como siervo de los tiranos. Bueno, por un lado, siervo de los gobernantes judíos, porque él vino bajo la ley, sujeto a la ley y sujeto a ellos mientras anunció la palabra, pero también siervo de los gobernantes gentiles, pagando tributo a César, siendo azotado y crucificado por Pilato o por orden de Pilato. ¿Y por qué también siervo de los tiranos? Porque murió como un siervo, como mueren los esclavos, como morían los esclavos de la época. Como siervo de los tiranos se sometió finalmente a la ley civil en ese momento. Aunque era injusta, era para dar redención a su pueblo. Hermanos, Cristo fue menospreciado y abominado cuando vino por líderes religiosos, el pueblo y el imperio romano. Recuerda, hermanos, a Cristo, uno puede describir que a Cristo lo mataron tres poderes, ¿no? El poder religioso, o más bien el poder político, el poder religioso y el pueblo, hermanos. Mataron a Cristo. También hoy, hermano, todos lo aborrecen. Hoy lo aborrecen los gobernantes. Me refiero a todos los que no son cristianos. A los gobernantes, dudo que hayan creo que se podrán contar, si acaso si es que los hay. Gobernantes, las gentes y aún dentro de la falsa iglesia, hermano, abominan y desprecian a Cristo. Tanto líderes como pueblo. Empecemos a ver, hermanos. Lucas 20, 9, 18. Los líderes religiosos.
En la parábola de los labradores maldados se describe a los líderes religiosos, principalmente escribas y fariseos. Lucas 20, del 9 al 18. Veamos cómo se describe a los líderes religiosos que golpearon y mataron y querían su heredad. También yo lo puedo aplicar al pueblo judío en general, pero sobre todo a los líderes religiosos. Esta parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Los profetas representan esto primero, en los profetas. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Sigue enviando a sus profetas, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Está hablando de Cristo. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Claro. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá, más adelante dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, Cristo fue despreciado, abominado, menospreciado por los líderes religiosos. Hermanos, los líderes judíos de ayer y de hoy han considerado a Cristo, el que practica la religión judía, han considerado a Cristo un falso profeta. Eso es así de simple. O sea, ¿cómo puedo yo ser hermano del judío religioso cuando ven a Cristo como un falso profeta? O dígame si no, eso es lo que piensan. Porque si Cristo vino al mundo hace 2000 años y es el Mesías y ellos rechazan eso, fue un falso profeta. Así de simple. Eso es lo que los judíos quieren. Por eso ellos, como dice aquí en la parábola de la viña, mataron al autor de la vida. Pero hermano, quienes dirigieron eso fueron los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los líderes del pueblo eclesiásticamente. Hermano, y ellos hoy siguen rechazando al Mesías. Pero hermano, Roma hace casi lo mismo, hermanos. La jerarquía, el papado quiere adueñarse de la heredad. Bueno, recuerde que ellos querían, ¿por qué no querían que Cristo viniera? Porque venía a adueñarse de su heredad. Bueno, Roma hace eso, el papado. El papado, su jerarquía quiere adueñarse de la heredad de Cristo o de la heredad de Dios. Usurpa el trono de Cristo, se hace cabeza de la iglesia, se hace dueño de las almas, comercia con las almas. Cual bestia se repartieron la tierra, como dice allá en el Antiguo Testamento, se repartieron mi tierra, porque esta tierra le pertenece a Cristo, hermanos. Dirigidos por Satanás, que es un usurpador, introduciendo su cizaña, usurpan el trono y el reino de Cristo. Un Cristo, predica Roma, no el Cristo, hermano, usurpa y ellos se hacen dueños de las almas, quieren repartirse la tierra, hermanos, se la han repartido de hecho. Hermano, por eso, para esos judíos y para todos aquellos que quieran usurpar a Cristo, que quieran despreciar a Cristo, que quieran sacar a Cristo, que rechacen a Cristo, Cristo es tropezadero, hermano. Pero sobre todo esa parte religiosa, hermanos. Estoy hablando de la parte religiosa que desprecia el verdadero Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, hermanos. Cristo es tropezadero para el mundo religioso. Cristo fue tropezadero para la religión judía. Cristo es hoy tropezadero para la religión romana, hermano, la que dirige Roma. Y toda la falsa iglesia, y toda la ramera, todo ese mundo religioso, hermanos. Sigamos.
A Cristo lo aborrecieron y lo abominaron sus conciudadanos. Es decir, aquí me voy a enfocar en los judíos, en el pueblo. En Lucas 19, del 12 al 14, nos muestra la parábola de las 10 minas, hermano, de las 10 minas. Muestra cómo el pueblo, sus conciudadanos, lo aborrecían y no quería que él reinara sobre ellos. Voy a leer desde el verso 12 al 14. Lucas 19, 12, 14. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese es Cristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Es parecido a la parábola de los talentos. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él a una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Todos sus conciudadanos, aquí también se puede aplicar a todos nosotros, hermanos, a toda la que se dice iglesia, que está esperando que venga Cristo, pero no negocia bien esas minas que le entregó. Pero hermano, lo quiero aplicar sobre todo a los judíos, porque los judíos dijeron muchas veces, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los judíos hoy siguen rebelados contra Cristo, se rebelaron en aquel momento. Hermano, así pasa hoy con el cristiano nominal, extendiéndolo a nosotros, el cristiano nominal, o mejor dicho, a la iglesia nominal. Se supone que nosotros no debemos ser de esa iglesia nominal. Al tibio, al mundano, al carnal. Hermanos, aquellos que dicen no queremos que reine sobre nosotros. ¿Quiénes son ese tipo de personas, hermanos? Aquellos que no se quieren someter al señorío de Cristo. Aquellos que no se quieren someter a su ley. Aquellos que aborrecen y desprecian su ley. ¿Cómo se llaman? Los antinomianos, hermano. Antiley, no ley. Desprecian la ley. No quieren someterse al señorío de Jesucristo. No quieren que Cristo reine sobre ellos. Odian su ley. Ellos solo desean un Salvador. No quieren un Señor y un Rey, hermano. Como los judíos dijeron muchas veces, no queremos que este reine sobre nosotros. Así hace la falsa iglesia, la iglesia nominal hoy. No quieren que Cristo reine sobre ellos. Ellos se someten a las autoridades sin ningún problema. Ellos se someten a los tiranos. Ellos se someten a los jefes seculares, pero no se pueden someter a Cristo, hermanos. Son falsos creyentes, hermano. Estos cristianos de hoy, si hubieran estado en tiempos de Cristo, también lo hubieran despreciado y escarnecido. También hubieran dicho crucifícale. Y si Cristo estuviera hoy, también seguirían haciendo lo mismo, hermanos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complació. Despreciado del pueblo. Eso es Cristo hoy, para la gran mayoría de la iglesia, tristemente, para la iglesia nominal, para la iglesia visible, como lo fue para la casa de Israel en tiempos de Cristo. Sigamos, hermano. El imperio romano, Juan 18 del 39, son los últimos dos versículos y seguimos al capítulo 19, los primeros 3 versículos. O sea, continúa. Veamos al imperio romano en cabeza de Pilato y los soldados que estaban allí. El imperio romano, hermanos, dictó la sentencia final de la crucifixión de Cristo. Se lavó las manos. Juan 18 desde el 39. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Sigamos al capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato lo azotó, lo manda a azotar. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían,
salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas, hermanos. Hermanos, la democracia, todos sabemos, prefirió a Barrabás el ladrón antes que a Cristo el santo y el puro, el que no había hecho nada, ni engaño había ni siquiera en su boca. Bueno, hermanos, eso pasó en esos tiempos. Eso lo hicieron los judíos aprovecharon eso, aprovecharon que Pilato les dijo: ¿a quién quiere que les suelte? Escojan ustedes. Los dejó en libertad de escoger, y escogieron como siempre lo malo, hermanos. Y no solo escogieron lo malo, escogieron lo malo sobre lo bueno. Y no solo eso, hermano, era un ladrón, Barrabás, y Cristo era el santo y el puro. Hermanos, asimismo el Estado de hoy, el poder estatal, o más bien a través de sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, hace lo mismo, hermano. ¿Pero por qué lo hacen? Promovido muchas veces por el pueblo. El pueblo promueve, pide y aplaude leyes contra Cristo, leyes contra la Biblia, leyes contra la verdad. La comunidad LGBTI es una minoría. Sin embargo, estos tiranos hacen leyes para ello. Claro, ahí hay de todo. Los tiranos también incitan a eso. El ejecutivo, el legislativo y el judicial despenalizan el aborto. Mira, hermano, lo que pasó en Colombia la semana pasada no solo es terrible por lo del asesinato en sí, que eso es terrible. Obvio, eso es lo que más nosotros despreciamos, porque la Biblia dice: no matarás. Pero un poder del Estado hizo algo que no tenía que hacer. Eso le compete al Congreso de la República emitir ese tipo de leyes. Y la Corte Constitucional hizo algo que no es su competencia, hermanos. Son unos tiranos, todos. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Leyes contra la familia, leyes contra el predicar el Evangelio, promoviendo la tolerancia, para que callemos y no hablemos contra el pecado, el infierno, el Evangelio, para que no prediquemos de Cristo, hermano. Prefieren a los ladrones, prefieren a los tiranos, prefieren que hablemos lo malo, para que estos tiranos, los malos, los ladrones, nadie se arrepiente, hermanos. Desprecian a Cristo, desprecian a los cristianos también. Prefieren lo malo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Tienen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Eso es la famosa democracia, hermanos. La democracia no sirve. ¿Sabe por qué la democracia no sirve, hermano? Porque si el pueblo es impío, ¿qué van a escoger, hermanos? Eso es. Y todos sabemos que al final de cuentas ni siquiera es el pueblo el que termina escogiendo la mayoría de cosas, hermano. Se aprovechan. Pilato había podido no matar a Cristo, no entregarlo. Tenía el poder para hacerlo. El Estado tiene el poder muchas veces para no emitir leyes, así el pueblo las pida. El estado bestial de hoy, escúcheme bien, lo que es hoy, también lo hubiera enjuiciado con Pilato en esos tiempos. Esto es obvio. Hoy, si Cristo volviera, ellos lo enjuiciarían de nuevo, hermanos. Pero cuando venga, Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Ya no van a poder hacer nada de esas cosas. Amén. Hermano, eso hace el Estado, eso hace todo el mundo en general. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Los poderes civiles lo condenaron. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Los poderes civiles le hicieron esto. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, también harían burlas si Cristo estuviera. Así como ellos escarnecían a Cristo, los soldados se burlaban de Cristo, repartieron entre sí sus vestidos. Pero dice el Salmo 22, eso lo cantamos hoy: porque perros me han rodeado
Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso estaban haciendo los soldados romanos. Eso hacían en ese momento. Eso hace el mundo hoy con Cristo. Lo desprecia, hermano. Hacen caricaturas de Cristo. Hacen memes de Cristo. Se burlan de Cristo. Toman el nombre de Cristo en vano, el nombre del Señor en vano. Hacen caricatura de Él. ¿No es su Dios? Sálvele, sálvelo, que Él lo salve. Se burlan de Cristo, hermano. Bueno, ya sabemos lo que les va a pasar si no se arrepienten. Sigamos, hermano. El Salmo 2 nos muestra que los reyes de la tierra se levantarían contra Cristo. Eso nos muestra el Salmo 2, ¿no es cierto? En los primeros versículos. Leámoslo. Salmo 2, del 2 al 3. Estamos hablando de que Cristo fue menospreciado y abominado. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, el Salmo 2 se cumple con la venida de Cristo y empieza a cumplirse todo eso allá, hermano. Hermano, eso pasó con Cristo. Se levantarían los reyes de la tierra y consultarían contra Jehová y contra su ungido. Empezó a pasar cuando Cristo vino, que el imperio romano hace eso con los líderes religiosos, con el poder religioso. Pero sigue pasando las primeras 10 persecuciones de la iglesia en los primeros 4 siglos. Y siguió pasando, hermano, conforme. Y llegamos a la Revolución Francesa, hermanos, siglo XVIII más o menos. Y ellos, la Revolución Francesa, decían que querían liberarse del fantasma de Dios. Aquí dice: consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Querían liberarse del fantasma de Dios. Y aunque sabemos que Roma y la Iglesia Católica gobernaba en ese momento la gran mayoría de naciones, los otros, hermanos, y con muertes encima, hermano, no sé cuántas, muchísimas muertes encima, por liberarse, era del yugo de Dios, impusieron tiranías, hermano. Pero era porque se querían liberar del fantasma de Dios, aborrecían a Dios y a su ungido. El humanismo, y de ahí sale todo lo que es el humanismo, de ahí viene el humanismo, la ilustración. Y su lema ya no era Dios la medida de todas las cosas, sino el hombre la medida de todas las cosas. Querían romper las ligaduras, romper y desatarse de la ley de Dios. Entonces ahora el hombre es el centro y la medida de todas las cosas. El hombre es el centro del gobierno humano. El hombre es el centro de toda república, de toda democracia. Y siguió avanzando esto y vemos lo que hoy se empieza a convertir. Esa bestia, como yo les he dicho muchas veces, pequeñita, ese tigrillo empezó a crecer. Y es lo que hoy vemos en la bestia, el estatismo, hermano. Entonces llegaron a algo que ningún otro gobierno, imperio anteriormente había podido llegar. Un gobierno paternalista, un papá-estado, un Dios-estado. Dios dando y proveyendo absolutamente todo. Perdón, Dios no, el Estado proveyendo todo. Ese Dios-estado proveyendo todo. No Dios proveedor, sino el Estado proveedor. Entonces de ahí se desprenden muchas corrientes, también lo hemos mencionado. El comunismo, el socialismo, el fascismo, y una mezcla entre algo de libertad y tiranía, el estado de bienestar, hermano. Porque como el Estado es papá, el Estado es Dios, el Estado es el proveedor, el Estado debe dar el bienestar. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces todos empiezan a hacer leyes contrarias a Cristo. No metamos religión acá, no es la Biblia. No matarás, venga, Dios dice no matarás. No, a mí no me hable de religión. A mí me hable solamente biológicamente. Y se les habla biológicamente y tampoco.
reyes, príncipes, gobernantes, líderes mundiales, los líderes de los organismos internacionales consultan contra Jehová y contra su ungido. Los líderes de la ONU, la OMS, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas esas entidades internacionales, parte de la bestia, hermano, consultan contra Jehová y contra su ungido. Porque lo sabemos por todas las leyes que promueven en el mundo entero: el progresismo, la ideología de género, el aborto, no Biblia, no cristianismo, nada, todo lo que tenga que ver con cristianismo lo quieren destruir, hermano. Consultan contra Jehová y contra su ungido. Pero en la cabeza de todo está el papado, promoviendo el movimiento ecuménico, hermano. El movimiento ecuménico consulta contra Jehová y contra su ungido, porque Roma no predica un Cristo único de salvación, sino a un Cristo alterno con otros Cristos, hermano. Todos conspiran contra Jehová. Todas estas leyes son conspiración contra el reino de Cristo, contra el reino del ungido de Jehová. Quieren romper las ligaduras del reino de Cristo. No lo estimaron ni lo estiman hoy. Lo han crucificado. No tienen la sabiduría de Dios. Son unos necios estos gobernantes, como los describió Pablo en 1 Corintios 2 del 7 al 8. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, escúcheme bien, verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Todos los tiranos que gobernaban en tiempos de Cristo no conocían a Cristo. No conocían a Cristo. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y eso podemos decir hoy de las, 200 naciones más o menos que hay en el mundo, casi que todas, hermanos. Yo no me atrevo a afirmar que el 100%, pero sí la inmensa mayoría de los gobernantes no conocen a Cristo, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nunca permitirían leyes en contra del reino de Cristo. Nunca promoverían ese tipo de leyes. Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermanos, sigamos. El mundo lo aborrece, el mundo en general, porque Cristo les habla de sus pecados, de sus malas obras. Lo dice Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, hermano. Esa es la razón, sobre todo de fondo, en el cual el mundo desprecia a Cristo. Porque lo que dice Cristo testifica que está mal de lo que ellos hacen. Veámoslo con el impío en general, el impío, el de a pie, el mundano, que está bajo el lazo del diablo, esclavo del pecado. Asómese, hermano, eso es el mundo. El mundo desprecian a Cristo, no lo quieren, no quieren saber, porque Él les está diciendo: lo que ustedes hacen está mal. Ustedes deben arrepentirse si quieren salvación, tienen que dejar sus obras. No se conforme de pronto con él de vez en cuando ser buen hijo, buen padre, ir al trabajo. Eso no les sirve. Están los moralistas. Y aquí podemos encontrar al religioso, al que practica alguna religión, cualquiera. Toda religión le enseña de manera general a hacer buenas obras. Aquí también encontramos al filántropo, es decir, al generoso, al que quiere ganarse el cielo por medio de su generosidad, entre comillas. Aquí también podemos encontrar al ambientalista, el que defiende toda esta aldea global, al defensor de animales. Bueno, Cristo les dice: sus obras son malas. Todo eso es malo. Todo eso es malo, todo eso no sirve. No solo muchas de esas cosas que ustedes hacen son malas en sí, sino que las que no son malas en sí, también son malas porque son hechas sin Cristo. El mundo, también aquí están los de la sabiduría humana. Está el intelectualismo, la razón, hermano, y lo pongo entre comillas.
Porque este mundo no es eso, hermano. Ellos incentivan al Dios ciencia y dicen que la razón, la ciencia, lo que diga la ciencia, pero no razonan, hermanos. Es ilógico. Sus filosofías, su psicología, su humanismo. Todo esto, hermano, todo este intelectualismo, todo este conocimiento, hermanos, es malo. Cristo les dice, sus obras son malas. No sirven para nada. Porque para ellos Cristo es locura. Recuerde, le leía, los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden a los griegos sabiduría. Dice que a los judíos es tropezadero y a los gentiles locura, hermanos. Hermanos, Cristo no es valorado ni estimado, es despreciado y desechado por el mundo. Subirá cual renuevo, dice el Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, entre el mundo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hermano. Resalto la palabra desechado entre los hombres. Eso fue Cristo. Por eso les dijo a él, ustedes me aborrecen porque yo testifico de ustedes que sus obras son malas. Sigamos, hermano. Vamos a la iglesia. Ya un poco más específico, yo mencioné algo arriba con los judíos. En Apocalipsis 3:17 y en el verso 20 nos muestra una iglesia tibia que ha despreciado a Cristo y por eso lo ha sacado de la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico, verso 17, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tienes necesidad de Cristo y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Verso 20, he aquí, yo estoy, el que habla es Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está fuera de la iglesia, hermano. Esta cita la conocemos muy bien acá, o siempre la mencionamos. Hermano, Cristo está fuera. Yo esperaría que no estuviera pasando eso hoy, en esta iglesia. Pero digamos de manera general, cada templo que abren hoy, yo me imagino, hermano, esta imagen, Cristo afuera. Cristo afuera llamando al arrepentimiento allí, diciéndole, mire, no sean tibios, sean celosos, arrepiéntanse, ustedes no están conmigo. Ahí están los tibios, los que aman el mundo, las vanidades de esta tierra, la vanagloria, el orgulloso cristiano, porque dicen, de ninguna cosa tengo necesidad, porque ellos, su respaldo, su sustento, su roca, está en su prosperidad material, en los templos, las denominaciones y el respeto del mundo. Por eso, de ninguna cosa tienen necesidad. Usted los ve, hermanos, a estas personas, los ve, usted les habla de la Biblia, no, son incrédulos, no creen en la Biblia, ellos creen en todo lo que le dicen afuera, hermanos, pero no creen en la palabra de Dios. Son mundanos, carnales, son enemigos de Cristo, son terrenales, carnales, hermanos, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, lo dice Filipenses, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal, hermanos. Hermanos, nosotros, hermanos, aunque el mundo, hermanos, menosprecia y abomina a Cristo, nosotros no lo podemos tener así. Para nosotros Cristo no solo no lo debemos aborrecer, lo debemos tener en la más alta estima. Lo dijo primera de Pedro, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo debe ser la perla de gran precio y el tesoro escondido hallado, hermanos. Mira, hermanos, nosotros no lo despreciamos, nosotros lo amamos, nosotros lo exaltamos, lo glorificamos.
Es lo más preciado que pudimos haber hallado. Es el tesoro más grande que hallamos. Podemos soportar cualquier cosa. Podemos soportar enfermedades. Podemos soportar pérdidas de trabajo. Podemos soportar aflicciones de todo tipo. Pero no podemos soportar estar sin Cristo, hermano. Eso, así, y esa es la realidad de cualquier alma, de cualquier creyente. Si esa no es su realidad, hermano, tal vez no somos hermanos. Tal vez usted no es cristiano. Tal vez usted ya lo dejó afuera. Tal vez usted lo está menospreciando. Y hermanos, y los que amamos a Cristo, los que verdaderamente lo seguimos, seremos también menospreciados y abominados. Porque si el mundo os aborrece, dijo Cristo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya, porque el siervo no es mayor que su Señor. Hermanos, nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Si a Cristo lo aborrecieron, a nosotros también. Si a Él lo menospreciaron y abominaron, a nosotros también. Hermanos, es realidad en nuestras vidas, es realidad en nuestro entorno. Somos menospreciados por el mundo, por la familia, por amigos, en el trabajo. Yo sé que a muchos les pasa y esa es la realidad. Bueno, sigamos preguntando. ¿Estamos dispuestos a seguir siendo despreciados y abominados? Porque eso es lo que pasa, hermanos. O dígame si el mundo no nos aborrece, si el mundo no nos odia cada vez que hablamos la palabra. Díganos si las familias no se escandalizan cada vez que les predicamos el evangelio. Amigos no nos han dejado, no se han apartado de nosotros. En el trabajo, hermanos. Hermanos, y la pregunta aquí es para nosotros. ¿Despreciamos a Cristo? ¿Lo abominamos? Yo sé que todos van a decir, no, yo no desprecio a Cristo. Bueno, ¿amamos verdaderamente sus mandamientos? ¿O despreciamos sus leyes? Nos pasa lo del Salmo 2, hermano. Queremos romper las ligaduras de los mandamientos de Dios. Eso es aborrecer a Cristo. ¿Quiere deshacerse de esas leyes? ¿Quiere romperlas de su vida? ¿Lo ama como Salvador, pero no lo ama como Señor y Rey? Bueno, allí lo estamos traicionando. Allí lo entregaremos tarde que temprano. Cristo debe ser precioso para los que creen, porque para los que no creen es desechado y despreciado, pero para nosotros es la cabeza del ángulo, como dice allí. Es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, hermanos. Es lo más preciado. Hermanos, sigamos. Tercer capítulo. El Hijo exaltado. Hermanos, Cristo fue menospreciado. Cristo, sin merecerlo, fue desechado por todos. Aunque lo despreciamos, inclusive usted y yo, hermanos, despreciamos a Cristo antes de conocerlo, antes de nacer de nuevo, antes de arrepentirnos. Aunque lo despreciamos y abominamos ayer, hoy lo adoramos, hermanos, y lo exaltaremos por siempre. El mundo lo menosprecia y abomina hoy, pero se humillarán ante Él en aquel día y lo reconocerán como el ungido de Jehová. Hermanos, el Hijo exaltado dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Hermanos, dice John Gill acá, aunque fue maltratado, despreciado y aborrecido, es alentado por su divino Padre. Se le promete gran gloria y honor. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Verán la gloria y la majestad de Cristo. Se levantarán en reverencia a Él. Se postrarán ante Él y lo adorarán. Dice John Gill, esto ya fue cumplido en parte en tiempos de Constantino, tiempos de Teodosio y Valentiano. En tiempos de la Reforma, cuando toda Europa o la gran mayoría de Europa, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Pero tendrá su mayor cumplimiento, dice John Gill, en los últimos días o cuando Cristo vuelva.
Los judíos interpretan este pasaje al Mesías, porque fiel es el Santo de Israel, por las promesas que le hizo al resucitarlo de los muertos y darle gloria, al exaltarlo a su diestra, en darle dones para los hombres que él les otorgó, por la difusión y éxito de su evangelio al mundo gentil y al engrandecer su reino e interés en él. Esto obligó y obligará a los reyes y príncipes de la tierra a reconocerlo y rendirle honor, el cual te escogió, dice, el cual ha elegido a Cristo para ser el redentor de su pueblo, cabeza de la iglesia y juez del mundo entero. Hermanos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Todos, hermano, incluyendo los reyes, se postrarán ante Cristo y su reino. Hermanos, en Isaías 53, al final, en el verso 10 al 12, nos muestra, después de todos los sufrimientos que se describen hasta allí, por el pueblo de Dios, que esos sufrimientos tendrían gloriosas recompensas. Dice allí en el verso 10, con todo, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. Y siguen, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Muchos interpretan ese por largos días, su descendencia, que Cristo vivirá en ellos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, sigue diciendo, está hablando Dios Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Uy, no me está dando la voz, hermanos. Hermanos, reyes y reinas se unirán a la iglesia de Cristo, hermano. Eso ya ha pasado, pero también, hermano, va a pasar. Así dice Isaías 49, lo leímos. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de sus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Hermano, ya sea que se haya cumplido, como dice John Hill, con algunos reyes, ya sea que nosotros seamos reyes y sacerdotes y llegamos a Cristo, o ya sean las dos cosas, hermano, Cristo será exaltado, hermanos. De todos los confines de la tierra, escúcheme bien, a Cristo lo adorarán, hermanos, porque Él salva de toda tribu, lengua y nación. Se acordarán y volverán a Jehová, dice el Salmo 22, lo cantamos. Todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esto, hermano, creo que va a tener su pleno cumplimiento en su reino, hermanos, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Dice que le llevarán sus dones a las naciones, dice Apocalipsis 21. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar su vida a su propia alma, hermanos. Lo adorarán, hermanos, escúcheme bien. Ya sea que eso se cumpla después, ya sea que esto se esté cumpliendo, tendrá su pleno cumplimiento, pero sea como sea, hermanos, hasta que Cristo vuelva, lo adorará hasta la última generación, hermanos. Salmo 22 también dice: la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto, hermanos. Hermano, Cristo es y seguirá siendo prosperado, engrandecido y exaltado. Será asombrado, Él seguirá asombrando a muchos pueblos. Reyes seguirán cerrando sus bocas. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Eso lo dice Isaías 52. Al final, como se asombrarán de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así
Asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, hermanos. Hermanos, tarde o temprano, yo sé que hoy todos los reinos no están sometidos a Cristo. De hecho, la gran mayoría están en rebelión con Dios, con Cristo, hermanos. Pero, hermanos, hubo reinos que se sujetaron a Cristo, hubo reyes que se sujetaron a Cristo. Pero tarde o temprano, hermanos, sin excepción, la tierra y todos sus reinos se postrarán a Cristo. El Salmo 72 dice que Él dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán, hermano. Amén. Esto va a tener su pleno cumplimiento en el futuro, hermanos. Hermanos, ¿sabe por qué? Cuando suene, o por qué no, o cuándo va a ser eso. Cuando, hermanos, pronto, cuando suene la final trompeta y todos los reinos pasen a ser de nuestro Cristo, hermanos. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Que venga ese día, hermano, en que todos los reyes se entreguen a Cristo, hermano. Que todas las naciones le rindan honor cuando Cristo venga por segunda vez y todos se entreguen al Redentor, hermano. Unos serán condenados, otros heredarán el reino, hermano. No conozco todos los detalles, hermano. Mi mente tiene muchas confusiones, hay veces cuando leo todo esto, pero, hermano, sé que se va a cumplir. Sé que se va a cumplir. Sé que todos los reinos pasarán a ser del Señor y de su Cristo, hermanos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Porque fiel, sigue diciendo la cita base, Isaías 49. Fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. El Padre, quien habla, lo ha exaltado. Él lo dijo, Él es fiel y Él lo hará, hermano. El Padre se complació de sus sufrimientos, porque lo hizo, de los sufrimientos de Cristo, porque lo hizo bajo su voluntad y por su pacto. No lo menospreció como lo menospreció el mundo, porque no, también el Salmo 22 hoy, que cantamos hoy, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Esto se cumple en Cristo, hermano, cuando Cristo fue afligido en la cruz, hermanos. Dios lo puso como rey en Sión. La tierra es su herencia. O sea, estamos hablando que fiel es el que lo dice. Dios Padre lo puso como rey en Sión. La tierra es su herencia y sobre ella reina. Salmo 2 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, porque todos los reinos van a pasar a él, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. Hermanos, Dios lo exaltó, el Padre, hasta lo más alto. Cristo no estimó ser igual al Padre como a qué cosa que aferrarse. Él se despojó, fue obediente, se humilló, se hizo hombre. Y aunque los hombres lo menospreciaron y abominaron, el Padre, hermano, lo levantó de los muertos. Lo levantó de los muertos para ponerlo a su diestra y que fuera exaltado, hermanos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo coronó de gloria, de honra, por su bendita obra al morir por nosotros. Hebreos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, hermanos. Hermanos, Dios lo exaltó a su diestra y pondrá tarde o temprano a todos sus enemigos bajo sus pies. A los que lo menospreciaron y abominaron, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hermanos. Hermanos, el Padre es fiel. Cristo ha sido fiel. Amigo o hermano, ¿usted ha sido fiel? Somos fieles al Señor. El Padre es fiel. El Hijo ha sido fiel. ¿Somos fieles al Señor? Hermano, porque si no hemos sido fieles, si lo hemos menospreciado, si lo hemos abominado, si no amamos sus leyes, sus mandamientos, ¿estaremos con Él en la gloria? Todo esto va a ser para Cristo, pero también todo esto va a ser para su pueblo, porque nosotros somos coherederos con Cristo de todas las cosas. ¿Heredaremos todas estas cosas? ¿Perseveraremos hasta el fin? ¿Perseverará usted hasta el fin? ¿Terminará negándolo? ¿Estará con los que lo menospreciaron y abominaron? Porque si es así, hermano, amigo, Cristo un día vendrá en las nubes y los que lo menospreciaron y abominaron lo levantarán y usted estará con ellos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Él vendrá con poder y gran gloria, hermanos, y lo lamentarán todas las naciones que lo despreciaron y abominaron. Los reyes de la tierra de hoy, todos estos malditos tiranos que hacen leyes injustas, que desprecian a Cristo, que se van contra Cristo, todos aquellos que lo siguen, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ellos lamentarán, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, y usted y yo, si lo amamos, si lo hemos servido, aunque lo hayamos abominado en el pasado, hoy lo valoramos como lo más grande, hermano. Estaremos con Él para siempre, hermano, con el precioso Cristo por la eternidad, porque no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Hermanos, ¿de qué lado estamos? El mundo abomina a Cristo, el mundo desprecia a Cristo, el mundo no quiere saber de Cristo, el mundo desprecia las leyes de Cristo. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿De la bendición o de la maldición como ellos? ¿De qué lado estamos, hermano? Menospreciemos nuestras vidas hasta la muerte. Entendamos, hermano, que nuestro Señor, el Padre, lo mandó, lo abominaron las naciones, lo abominan las naciones. Pero el Hijo un día será exaltado. Todos lo glorificarán, todos se rendirán ante Él. Hermano, y nosotros reinaremos con Cristo. Estaremos con Él para siempre, veremos su rostro por la eternidad. El fruto de la aflicción de su alma cuando Él vino, como dice Isaías 53, fue glorioso, hermano. Valía la pena esos sufrimientos. Valía la pena porque verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en él prosperada, hermanos. Dice Isaías 53. Porque dio su vida hasta la muerte, hermanos. Afligido, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, azotado, martirizado, despreciado, bajo la ira del Padre, hermanos. Porque lo quiso quebrantar, pero para exaltarlo hasta lo sumo, hermano. Para que usted y yo gocemos de todas esas cosas en el reino de Cristo, hermanos. Que el Señor nos ayude. El Señor lo hará, así será, porque fiel es el que lo dice, el Santo de Israel, el que escogió a Cristo. El menospreciado y abominado es glorificado. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos.
Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Señor, mira, Padre, usa este sermón, Señor, por favor. Sé que mi voz no daba, Señor, pero Padre, aplica este sermón a cada miembro de esta iglesia. Aplica este sermón a mí, aplica este sermón a los pocos o muchos que lo puedan escuchar. Te lo ruego, Señor. Mira, Padre, tu Hijo fue menospreciado, azotado, despreciado por todas las naciones. Su alma fue despreciada. Él mismo abominó su alma, Señor. Padre, nosotros hicimos eso mucho tiempo, muchos años de nuestra vida, Señor. Pero Padre, hoy lo amamos por tu gracia. Hoy lo amamos porque tú nos amaste primero por medio de Cristo. Padre, Él verá linaje, Él será prosperado, seguirá siendo prosperado. Todos se rendirán ante Él. Todos, Señor, reconocerán que Él es el ungido de Jehová, el Rey de reyes, el Señor de señores. Padre, estamos bajo Él, bajo su voluntad, estamos en su reino. Te lo pedimos, Señor, guíanos. Quedamos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén.